Bienvenidos a la solución de ejercicios de capacitancia eléctrica. Para este ejercicio requeriremos calcular la capacitancia para un plan de placas paralelas que tienen un dieléctrico en su interior. Este resultado debe ser encontrado de dos formas o procedimientos posibles. Adicional a ello, discutiremos ciertos límites cuando nosotros aumentamos la longitud de nuestro dieléctrico o la disminuimos. Las herramientas que utilizaremos en este ejercicio son la definición de capacitancia y esta definición para un par de placas paralelas, la definición de diferencia de potencial, la definición del campo eléctrico entre placas paralelas y la capacitancia equivalente para un capacitor en serie. Para nuestro literal A utilizaremos dos procedimientos. El primero, hallando la diferencia de potencial dentro de nuestro sistema y luego reemplazándola en nuestra definición de capacitancia. Por otro lado, el segundo procedimiento será considerar nuestro sistema como un sistema de placas paralelas y contrastar nuestros resultados. Para poder entonces encontrar nuestra capacitancia, necesitaremos encontrar la diferencia de potencial. Para ello necesitamos encontrarla dentro de nuestro eléctrico y fuera de él. Luego, lo único que nos quedaría sería sumar el total de estas diferencias de potencial y reemplazarlas en la definición de capacitancia. Es decir, la diferencia de potencial total será la diferencia de potencial dentro del dieléctrico más la diferencia de potencial fuera de él, donde la diferencia de potencial fuera del dieléctrico será tomada entre los espacios donde no hay dieléctrico. Para poder entonces encontrar estas diferencias de potencial utilizaremos la definición, donde tendremos que para el dieléctrico la diferencia de potencial será igual a menos la integral de el campo dentro del dieléctrico por el diferencial de longitud. Ahora, como conocemos cómo se comporta el campo eléctrico entre placas paralelas, debemos ver qué pasa físicamente con el dieléctrico. En este caso, físicamente se alterará la constante de permitividad del vacío. Debemos tener presente que cuando están las placas paralelas e introducimos un dieléctrico, se generará un campo en el interior por la polarización de las cargas, pero este campo no es el mismo que tienen las placas paralelas si ésta no estuviera. Por tanto, esto afectará cómo se comporta esta constante dentro del dieléctrico, afectándola por un factor de Q sub E. Es decir, que nuestro campo, si reemplazamos en términos de campo eléctrico entre placas paralelas, será igual a la carga sobre A por epsilon sub 0 y nuestra constante solamente será multiplicada por un factor Q sub E, siendo este la constante eléctrica. La definición, por tanto, entonces, dentro del dieléctrico será adecuada solamente teniendo nuestra constante. La dirección, podremos tomar un R unitario, punto, el vector de L. Si tomamos a R unitario y a L en la misma dirección, este producto punto será igual a la magnitud del vector unitario que es 1 y a la magnitud de dl que sería de dl vector que sería de L. Siendo esto igual a menos Q sobre a epsilon sub 0 Q sub E, donde ha salido la integral diferencial de dl. Ahora, el diferencial de L en la integral simplemente será la longitud del dieléctrico, dado que solamente estamos estudiando esta región. Delta dB del dieléctrico será igual a menos Q sobre A epsilon sub 0 Q sub E por A. Ahora, fuera de nuestro dieléctrico, la diferencia de potencial será menos la integral de E fuera de ella de L. Utilizando la misma expresión para un campo eléctrico entre placas paralelas, esto sería igual a Q sobre A epsilon sub 0, R unitario de L vector. Recordemos que fuera del dieléctrico
la constante de la permitida del vacío no será afectada. Entonces solamente podremos utilizar la definición de campo. Recordemos que podemos olvidarnos de que el dieléctrico está presente debido al principio de superposición. Retirando nuestras constantes de la integral y siguiendo el mismo argumento, tendremos que nuestro, nuestra diferencia potencial será a epsilon sub 0 por la longitud, donde solamente tenemos el espacio sin el dieléctrico, que será d menos a. Por tanto, la suma y el total de la diferencia de potencial será menos q a epsilon sub 0 d menos a menos q sobre a epsilon sub 0 q sub e por a. Factorizando términos comunes, menos q sobre a epsilon sub 0, que multiplica a d menos a más a sobre k sub e. Por tanto, tenemos ahora que este término podrá entrar a la definición de capacitancia y obtener que la capacitancia será igual a la carga sobre el valor absoluto de esta diferencia de potencial, que será q sobre a epsilon sub 0 d menos a más a sobre epsilon sub 0. Aquí podremos ver entonces que podremos tener presente que esto puede organizarse si pasamos el término fraccionario que está en el denominador a reorganizarse con el del numerador. Esto quedaría de la siguiente forma: q a epsilon sub 0 dividido q d menos a más a sobre k sub e. Simplificando las cargas, tendremos que finalmente a sobre epsilon sub 0 menos a más a k sub e. Podemos organizar un poco más nuestra capacitancia y finalmente obtener que tiene un valor de a epsilon sub 0 dividido k sub 0, k sub e por d menos a más a y k sub 0 multiplicando en el numerador. Solamente reorganizamos el factor de k sub e sobre el numerador y repartiéndolo en el denominador. Ahora, requerimos encontrar este mismo resultado, pero teniendo en cuenta si ahora esto se puede tomar como un sistema de capacitores en serie. Así, 1 sobre la capacitancia equivalente será igual a 1 sobre la capacitancia de el primer sistema. En este caso, el primer sistema será las placas paralelas sin nuestro dieléctrico con una longitud d menos a, que será el espacio que no tiene dieléctrico. Ahora, utilizando la definición de capacitancia para placas paralelas, esta dependerá de la constante permitida del viseo, del área y la de la distancia, pero esta distancia cambiará a este nuevo término, teniendo así que esto será epsilon sub 0 por a dividido d menos a, más nuestro dieléctrico, ya llenando todo nuestro espacio con una longitud de a, que afectará ahora a tener un valor de a en la distancia entre las placas, y el factor de la constante eléctrica que afecta a nuestra constante permitida del vacío, teniendo así que esto será a 1 dividido k sub e epsilon sub 0 por a dividido a. Esto puede ser organizado si pasamos los términos en extremos y medios, reorganizando nuestro
fraccionario. Esto será igual a D menos A sobre epsilon sub 0 por A más A sobre K sub E epsilon sub 0 por A mayúscula. Ahora, es necesario tener en cuenta que como necesitamos la capacitancia equivalente y no el inverso de esta, debemos reorganizar este término. Es decir, que quede como un solo fraccionario para cuando saquemos la inversa, solamente necesitamos organizar el fraccionario total de este lado derecho. Así podremos hacerlo si tomamos como denominador K sub E epsilon sub 0 A, realizando esta suma de fraccionarios y teniendo así que esto será como K sub E por D menos A más A. Para poder entonces sacar la resistencia equivalente, solamente necesitamos reorganizar ambos fraccionarios, pasando el denominador al numerador y el denominador al numerador. Así tendremos que la capacitancia equivalente solamente es y consiste en voltear nuestro fraccionario, teniendo este como K sub E epsilon sub 0 por A sobre K sub E D menos A más A. Como podremos ver, ambos procedimientos llegan a la misma respuesta. Por último, requeremos estudiar qué pasaría cuando A tiende a 0, es decir, cuando la longitud de nuestro dieléctrico se hace cada vez más pequeña. Esto se logra si tomamos una de nuestras expresiones y realizamos ese ajuste, es decir, que A se vuelve muy insignificante, muy pequeño. Esto afecta de la forma en que en el denominador A se vuelve tan pequeño que no afecta al valor de D y la suma de ese término tan pequeño no afecta a la suma en total. Es decir, es como si hubiera un 0 donde se encuentra en la posición de A, teniendo que esto es K sub E por D. Si simplificamos la constante, tenemos que esto es de E sub 0 por A sobre D, que no es nada más y nada menos que la capacitancia de placas paralelas cuando no tenemos dieléctrico. Ahora, para nuestro segundo caso, que A tiende a ser D. En este caso, es que el dieléctrico está llenando toda nuestro espacio entre placas. Así, el término D menos A sería 0. Y tendríamos que K sub E epsilon sub 0 A sobre A, que solamente sería el hecho de nuestra capacitancia con una longitud de A entre las placas y afectada por un dieléctrico cuya constante dieléctrica es de K sub